Pedimos la paz para Israel en este momento. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tomes el control de todas las emociones del alma, de todo lo que está en los aires en este momento, de todos los que están acá presentes, de todos los que me ven por los medios en este momento. Señor Jesús, revélate a la vida de cada hombre y de cada mujer. Que sea tu palabra renovando el alma y edificando el espíritu en la unidad del espíritu, como conviene a santos, como conviene a tus llamados, a tus escogidos en esta hora. Te damos honra, gloria y gracia. Vamos a sentarnos, por favor. Hoy es día de reposo. Estamos de fiesta porque guardamos el día de reposo y en él obramos. Esto le agrada a Dios. Es por medio de la fe, ¿verdad, Charlie? Amén. Que agradamos a Dios. Es por medio de la fe que conquistamos todo aquello que nosotros proponemos en el corazón. En fe agradamos al Señor y en santidad lo veremos. Entraremos en su santa presencia. Señor, guárdanos de ser uno de nosotros los que dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, y el Señor diga: a vosotros no os conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. ¿Quiénes entrarán en su reino? Los que guardan su voluntad. Hoy voy a explicarlo. La palabra misma se va a explicar. Yo no predico nada que no esté en las Sagradas Escrituras. Dios me dio hoy el libro de Timoteo para traer presente por medio de la palabra lo que Él hablaba a sus santos y lo que Él está demandando de la iglesia en este tiempo. Digan conmigo: Señor Jesús, ven. Ven. Digan conmigo con ganas: Señor Jesús, ven. Señor Jesús, ven. Ven, te esperamos, Jesús. Aquí están tus siervos y tus siervas, las novias. Qué bueno es el Señor. Comencemos. En el libro de Timoteo, ya creo que todos tienen su Biblia, podemos confirmar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se confirma. Quien no confirma la palabra de Dios, lo engaña. Maldito es el hombre que no confirma la ley y la palabra de Dios. Escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué maldito? Porque está separado del plan de Dios, porque no conoce a su Señor, porque no conoce a Dios verdaderamente. Así que Dios pide del hombre que le entregue el corazón, pero que busque el manual de la vida y que comience a leer la palabra y que comience a entender qué es su voluntad y qué es lo que Él tiene preparado para ti, pueblo de Dios, pueblo de Israel. Comenzamos. Dice la palabra así. Pablo, primer versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Diga: a mí, verdadero hijo en la fe. Digan conmigo. No tengan miedo. ¿Usted es hijo de la fe o no es hijo de la fe? Todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído en el nombre de Jesús, es porque tenemos una medida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pedirle a Jesús que nos eleve esa medida. Necesitamos más fe. Porque si en algunas áreas espirituales no estamos completos, no estamos plenos, necesitamos estar plenos, y es por medio de la fe, es por medio del conocimiento de la fe que somos perfectos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que mira cómo le habla a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ese es el problema que tiene la iglesia en este momento. Ese es el problema del mundo en este momento. Que andan enseñando cualquier tipo de cosa. Cualquier cosa que cree la gente, eso quiere ir a enseñar. Y el problema es que en la iglesia no se puede enseñar cualquier tipo de cosa. En la iglesia hay que enseñar lo que dice la palabra de Dios por medio de la unidad del Espíritu, y siendo el Espíritu Santo mismo el que revele la palabra, abrirá vuestros entendimientos
Ustedes crecerán, serán renovados y edificados en la unidad del Espíritu. No es el hombre el que te va a preparar a ti espiritualmente. Es tu comunión con Dios, es el Espíritu Santo, es el que logra entrar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora quiero decirles algo. Pasa algo y quiero que lo entiendan. Muchos están confundiendo el espíritu de adopción, el espíritu de vida que entra en ti cuando sales del bautismo, el espíritu que te lleva a toda verdad, a toda justicia, el que te lo revela todo, porque entra un espíritu de vida que viene de parte de Dios a ti. Lo están confundiendo con el Espíritu Santo. ¿Será el mismo espíritu? Es una pregunta que yo le hago a la iglesia. Porque muchos andan diciendo que tienen el Espíritu Santo. Pero yo entiendo, y la palabra me enseña a mí, que el Espíritu Santo se derrama como investidura sobre un hombre o sobre una mujer cuando éste verdaderamente es santo, cuando éste verdaderamente está aprobado. Usted nace de nuevo en el agua y en el Espíritu para la verdad, para la justicia. Eres adoptado por el Espíritu de adopción del Padre. Te conviertes en ciudadano del reino de Dios. Pero eso no quiere decir que el poder de Dios está sobre ti. Y muchos andan haciendo y enseñando cosas locas. Yo a la verdad soy un humilde servidor, un vaso de honra solamente. Nada sé. Y cada vez que profundizo más en la palabra puedo entender que nada sé. Pero quiero que entiendan por la palabra y que nos sujetemos a la palabra, a lo que dice la palabra. Miren lo que dice. Como algunos por ahí que andan enseñando diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, así instruí al hermano. Es por la fe, hermano. Es por la fe que usted va a alcanzar el mérito y la virtud en aquello que tú haces, en aquello que tú obras. Si tú puedes decir, o tú dices que tienes mucha fe, pero no mueves un dedo por aquello en lo cual tú has creído, su fe es muerta, su fe es vana. Es por medio de la fe que vamos a llegar al conocimiento de Dios. Es por medio de la fe y el confirmar la palabra de Dios para irnos renovando y edificando espiritualmente. Así que hay muchas doctrinas. La gente comienza y se para en un púlpito, en un altar y predica cantidad de cosas. No estoy criticando, pero si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo con la palabra de Dios. Vamos a predicar para que las almas se salven, para que cuando venga el Señor, las almas y los ministerios no encuentren tropiezo alguno y no vaya a ser que se quede. Hay que hacer como dice la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Mire esto. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Oigan, digan conmigo, el amor. El amor. Usted puede hacer miles de cosas, pero si no existe el amor en lo que hace, ¿es como qué? Es como nada. Es como tímbalo que retilla, ¿no es? Es como qué? Como una flauta desafinada. Como algo que no cuadra. Así es todo aquel que quiere hacer cosas y el amor de Dios no está en su corazón. La compasión, que es lo que Jesús demanda de cada hombre y de cada mujer, que es a compasión y misericordia y amor os he llamado. Si esta condición no está en tu corazón, cuidado y no tengamos al frente un coyote, un lobo, una zorra, un mercader del templo. Entonces tenemos que ubicarnos en la palabra y recibir el consejo que da el hermano Pablo a este hijo Timoteo, hijo en la fe, y como instruye a sus santos. En este caso, miren lo que dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La fe fingida, sus oraciones no llegan a Dios, no agradan a Dios. Toda fe fingida no agrada a Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta si verdaderamente nuestra fe está probada, si nuestra fe verdaderamente tiene sustancia, si nuestra fe tiene una manifestación en el hecho, y si hay un hecho que consuma nuestra fe y podemos decir verdaderamente somos de fe, somos de Dios. Versículo 6. De las cuales cosas
desviándose en algunos se apartaron a vanas palabrerías. ¿Ven? Cuando no tenemos el Espíritu Santo y la unidad por el Espíritu, la gente se para a hablar es vanas palabrerías, con testimonios, con todo tipo de enseñanza fundamentada en mandamientos de hombres, en estratagemas de hombres y en vanaglorias y en jactancia de hombres y de mujeres que verdaderamente vienen a ser y a dar un testimonio completamente equivocado a lo que Dios está enseñando. Vienen a profanar la palabra de Dios, vienen a profanar lo santo. Un profano no tiene reverencia, un profano no tiene solemnidad, un profano, en otras palabras, no tiene temor de Dios. Y estos que hablan así y que se apartan y enseñan vanas palabrerías, los podemos llamar profanos, porque verdaderamente son profanos. Dice así: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ve? Así hay muchas personas que están predicando y no les prestan atención. La palabra hay que confirmarla por la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Jesús está viniendo y tenemos que sujetarnos a la palabra, a la buena doctrina que está escrita, no a lo que hablan las vanidades de los hombres. Y dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Miren lo que dice en 1 Timoteo. Sabemos que la ley es buena si uno la utiliza legítimamente. O sea que la ley no está abolida. La ley tiene una utilidad y la palabra de hoy me va a enseñar. Versículo 9. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Digan conmigo, el justo. La ley no es para el justo, hermano. La ley no es para el espiritual. La ley no es para el que está en la presencia de Dios. La ley no es para el que está en la comunión con Dios, en lo santo de Dios. La ley es para quien veamos lo que dice la palabra, sino para los transgresores y los desobedientes, para los que no hacen la voluntad de Dios, para los que no se sujetan a los mandamientos, para los que ¿qué? Pecadores. Mira cómo dice la palabra. Vamos a decirlo como lo dice la palabra. Dice: sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los que viven impíamente, que no tienen piedad en el corazón y andan haciendo cantidades de cosas, y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas. ¿Qué significa eso? Para los que matan a su padre y a su madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los hombres que se echan con hombres y para las mujeres que se echan con mujeres y se echan con animales. Eso significa espíritu de sodomía y de sodomita. Si usted no sabía. Escuche para quiénes es la ley: para los transgresores, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? A la que instituye el Señor Jesucristo en sus evangelios y en el manual de la vida, que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Hay que decir: la palabra dice. Y cuando usted dice la palabra dice, o Dios en su palabra dice, usted le está otorgando la autoridad a Dios, y el Espíritu Santo, que es el que convence, va a venir a redarguir en el corazón de las personas que están haciendo pecado, que están completamente desbordadas o están fuera del camino. Así que, hermanos míos, en el amor de Cristo quiero decirles: la ley está vigente y es legítima cuando se usa correctamente. La ley no es para los justos, porque los justos, a decir verdad, el hombre que se hace justo ha sido aprobado por Dios. Ha venido la investidura de Dios sobre ese hombre. Dios hace señales y prodigios sobre ese hombre o esa mujer, para que ustedes lo sepan. Pero para los transgresores, para los mercaderes, para los lobos, para las zorras que entraron encubiertas en la iglesia de este tiempo contemporáneo, para ello es la ley. Porque su vaso no es vaso de honra. Su vaso está contaminado. Y yo digo esto porque Dios demandará, escúchame, de todos los hombres, de todas las mujeres que no recibieron un llamado de Dios para hacer su voluntad. Ciertamente hay un llamado.
Ciertamente al que Dios llama, prepara y capacita. Ciertamente el que es llamado es llevado por el Espíritu para ser tentado. Ciertamente el que es llamado por Dios es probado para ver su fidelidad. Y luego Dios te entrega el ministerio, te entrega lo que realmente te va a entregar. Dios no va a poner a cualquiera para que ministre lo santo, lo puro, lo divino. Y mucha gente está creyendo mal, y yo solamente, como humilde servidor que soy, nada soy, un saco lleno de huesos, que simplemente Dios puso un dedo y obedecí a su llamado. Pues no me escogió hombre, sino Dios, el mismo Señor, se manifestó, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, y por mi desobediencia tuve que pasar un proceso hasta que comprendí que no era como yo decía, sino como Dios quería. Así que todo el que viene a Dios tiene que servir a Dios tal como dice su palabra, vivir por la palabra, actuar por la palabra, tener compasión, misericordia y amor. Pero mayor entre estos es un corazón lleno de amor para poder servir, para poder entregar por gracia lo que Dios nos reveló, lo que Dios manifestó en nuestro espíritu, darlo por gracia a quien no lo tiene. Jesús es la luz, y yo soy luz en Jesús, pero soy luz para aquellos que están en tinieblas. Yo soy la sazón de la tierra, yo soy la luz de la tierra, y cada uno de ustedes es luz y es sazón de la tierra. Así que vamos a exhortar y a amonestar con amor, con humildad. Vamos a mostrar el testimonio verdadero que Jesús está reclamando de nosotros para poder ganar las almas para el Señor Jesucristo. Él se encargará de salvarlas y sanarlas, de liberarlas de toda cautividad. Y Él lo dice en su palabra, no es el hombre, es un llamado, es un deseo profundo en el corazón, es un gozo que se manifiesta por medio del Espíritu en cada hombre y en cada mujer de hacer esto para el Señor. Pero si hay intereses y si hay condiciones en las cuales tú vas a ser servido o vas a beneficiarte, tú vas a tener problemas. Porque cuando Jesús venga, lo primero que va a juzgar, lo primero que Dios va a aprobar es la misma iglesia. La primera prueba va a ser para la iglesia. Y hoy, ¿qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Conocemos bastante la palabra y el mensaje de Dios. Que comencemos a afianzar nuestros pasos verdaderamente en los pasos de Jesús. Vamos a imitar a Jesucristo. Vamos a dejar de perder el tiempo. Vamos a comenzar a entrar en su presencia y a hacer su voluntad, a vivir por su palabra, a buscar el verdadero Cristo que resplandezca en cada uno de nosotros hasta que se deje ver la salvación que hay en cada uno de nosotros. Ahora mire esto. Así que la ley es para estos que hacen pecado. Y dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Quién dice eso? Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Un hombre necesita ser tenido por fiel delante de los ojos del Señor para que reciba su ministerio. Aquí se confirma lo que estoy diciendo. Habiendo yo sido, dice Pablo, antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Persiguió la iglesia, apedreó la iglesia, blasfemó contra el Señor Jesucristo, contra su evangelio. Pero nadie puede hacerle frente a Jesús. Cuando Jesús se le manifestó a Saulo de Tarso, quien después se llamó Pablo, tuvo un encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a la iglesia y lo dejó ciego. Dios lo impactó, quebró la mente perversa y malvada que había en él. Por eso siempre he dicho, Dios busca lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios en su propio entendimiento de hombre, para que lo entendamos. Porque el entendimiento que viene por el Espíritu es sabiduría de Dios. Y es completamente diferente. Así que, mis hermanos, esta noche les doy fortaleza en el Espíritu. Y les digo,
Vamos a trabajar por la obra de Dios. Vamos a buscar las almas. Vamos a entrar verdaderamente en el reposo del Señor. Busquémoslo en espíritu y en verdad, porque Él está esperando de cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes vuelva su rostro a Él, para que Él pueda volver su rostro a vosotros y se manifieste lo sobrenatural de Dios en tu vida. Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Deja padre, madre, casa, mujer e hijos. Niégate. Lo primero que te digo es: niégate. Coge tu cruz y sígueme. Así que hay un proceso. Así que esto no es como la gente está pensando. Recibo un cartón en el instituto de teología, de apología, de hermenéutica, de lo que sea, en lo que usted quiera graduarse. Pero si Dios no te tiene para eso y no te llamó, mejor quítate de ahí, porque estás haciendo tropezar las almas que vienen a Jesús. Porque no tienes el llamado, porque no tienes el don. Pero si tienes el don y tienes el llamado, el tiempo se ha cortado. Esfuérzate. Predica a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Porque el Señor ya viene por su iglesia. Amén. Amén, Señor. Corrija el camino mientras que se pueda, mientras que no haya sonado la final trompeta, mientras que tus ojos no se hayan cerrado, porque después no puedes corregir nada. Igual cuando Dios juzgue a la iglesia, el juicio viene a la iglesia primero. Y cuando Dios juzgue a la iglesia, ahí saldrá la vergüenza de todos los santos. Pero también la iglesia será juzgada para los galardones, para los que hicieron correctamente como tenían que hacer, los que se afianzaron o se pararon en la doctrina verdadera que da el Señor Jesucristo. Porque han sacado muchas cosas y han establecido mandamientos de hombres. Y Dios no estableció ningunos mandamientos, ya sus pactos están listos. Vivimos en la nueva alianza, vivimos en gracia, vivimos en la resurrección de Jesucristo. Y solamente nos queda hacer obediencia a la voluntad del Padre. No queda más nada. El que invente algo de aquí para allá está mal, como los que andan haciendo pactos, como los que pactan con dinero, como los mercaderes, manipulando por medio de la fe a los hombres para arrancarles la lana y la leche, sacarle la leche a las ovejas, luego mandarlas al matadero. Porque eso es lo que va a pasar si estas personas no reciben una doctrina correcta, acorde con el plan de Dios, con el plan de salvación, con lo que está naturalmente en su palabra, en su voluntad. Estas almas se van a perder, y son muchas personas que se van a perder. Y yo recomiendo que lo primero que hay que hacer es leer las Escrituras y comenzar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo va a abundar más nuestra gracia? Por medio de la fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Queremos adentrarnos más? Tenemos que tener más fe en lo que estamos haciendo y amar lo que estamos haciendo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escucha lo que dice. Esta es una palabra fiel y digna, hermano, para que todos la recibamos y estemos de acuerdo en esto, para que seamos verdaderamente santos, hijos de Dios. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el hermano. Él fue el primero que chocó el carro, fue el primero que arremetió contra la iglesia, fue el primero que mandó a los cristianos a la cárcel, fue el primero que blasfemó contra la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y viene a ser el más pequeño, el abortivo, el último de los apóstoles, como él lo dice. Y no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia. Pero él en su consejo nos dice: agarrémonos de ahí, de la fe, de la gracia, mediante la fe y el amor, para que crezcamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora mire lo que dice, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Tremendo ejemplo. Este hombre persigue la iglesia y luego es el que más trabaja por la iglesia, más que los primeros apóstoles o que los primeros que lo antecedieron a él, porque él fue el último, él fue el abortivo, fue el que escribió más libros,
fue el que escribió más cartas, fue el que se esmeró más por la obra de Dios. ¿Sabe qué significa tener un encuentro con Jesucristo? Eso es algo grande. Y el hombre que tiene un encuentro con Dios no va a creer más a los hombres ni al mundo. El mundo está bajo el maligno. Y tú necesitas con urgencia entrar en la presencia de Dios y tener un encuentro con Jesucristo, para que tú verdaderamente puedas estar firme. Porque el que tiene un encuentro verdaderamente con Jesucristo, mire, no se resbala, no se desliza, no cae. Porque Él sabe en quién ha creído. Él sabe en quién nació. Él sabe de qué espíritu recibió y qué espíritu lleva en Él. Esa es la gran diferencia, mis amados. Ahora mire lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Vamos a militar la buena milicia. Como soldados de Cristo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense si los santos de las iglesias se pusieran de acuerdo y entregaran a todos los que andan blasfemando en el nombre del Señor. Se los entregaran a Satanás. ¿Qué pasaría? Algo sucedería. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué estamos haciendo? El día jueves nos reunimos acá y hacemos rogativas, estamos intercediendo. Hace unas horas salimos de un servicio de intercesión y oración. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos está demandando en este momento. Y la gente tiene que orar. Se han cumplido las profecías. La venida de Cristo es eminentemente. No sé el día ni la hora, pero el Señor sabe. El cumplimiento y las profecías me dicen que Cristo está viniendo. Hay algunos que dicen no, que Cristo no viene todavía, pero Cristo está viniendo. Las señales me indican a mí que Cristo está viniendo. Ahora mire lo que dice. Dice, por los reyes, hagamos rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué pasó con la iglesia? Dejó de orar por los gobiernos, dejó de orar por los que estaban en prominencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Por favor, ¿qué sucedió? Sucedió que comenzaron a hacer lo que les daba la gana. No había una dirección espiritual. No había una exhortación de parte de la iglesia para estos hombres que están en prominencia. Y todo se ha desbordado. Las naciones están en conflicto. Pueblos contra pueblos, naciones contra naciones, guerras, rumores de guerra, hambrunas, pestilencias. Y todo esto lo ha provocado el hombre. Y no me diga que Dios permitió estas cosas. No, el hombre lo provocó, porque el hombre es como un depredador cuando no tiene a Dios. Destruye al mismo hombre. Como algunos que quieren destruir la población mundial. Quieren reducirla a la fuerza. Y todos lo sabemos. No es un secreto para nadie. Así que necesitamos orar con honestidad, necesitamos entrar en la presencia de Dios y permitir que Dios comience a obrar verdaderamente en nuestras vidas. Usted es muy importante para Dios. Dígale al que está a su lado, usted es muy importante para Dios. Usted es un embajador en potencia. Dígale al que está a su lado. Usted es un intercedor entre el cielo y la tierra. La salvación de las almas, tú tienes que ver con ello. Díselo. De Dios es la salvación, porque Él vino a salvarlo, de Jesús. Pero tuyo es el trabajo. Para eso aceptaste la comisión. Para eso viniste a los pies de Cristo, porque querías tener salvación. Pero cuando te quisiste hacer discípulo de Cristo, quisiste ministrar la gloria de Dios. Quisiste poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanasen. Quisiste reprender en el nombre de Jesucristo para que los demonios retrocediesen y las tinieblas se apartasen. Y tú aceptaste esto, tú recibiste esto.
Entonces llegó el tiempo de esforzarnos y verdaderamente hacer lo que Cristo Jesús nos está demandando en este tiempo postrer, en este final cortico de la gracia que nos resta, porque está terminando. Ahora mire lo que dice, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oigan, 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres vengan a la verdad, porque la verdad os hará libre. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque el mundo está bajo el maligno. Quien no conoce a Jesús está engañado. Quien no conoce a Jesús está muerto espiritualmente. Y necesitamos que los hombres y las mujeres conozcan esta gran verdad, que el único que los puede levantar de la muerte espiritual es el Señor Jesucristo. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Para eso derramó hasta la última gota de sangre. Para que tú tuviese la oportunidad de elegir al Señor Jesús o a permanecer en las tinieblas. Es tu elección. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a forzar a nadie. Él no somete a nadie. Tú tienes que abrirle el corazón. Tienes que recibir primero al Hijo de Dios. Tienes que creer en Él. Tienes que confesarlo. Y tienes que dar un paso en fe para que venga el Espíritu Santo sobre tu vida, para que Él pueda ministrarte de espíritu a espíritu, el espíritu que nace, el espíritu de adopción con el Espíritu de Dios, aunados en un mismo espíritu. Tú puedas recibir la revelación, la verdad, para que te lleve a toda verdad y a toda justicia. Mira cuán importante es el nacer de nuevo. No es como la gente está pensando. Ahora mire lo que dice. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Ni Buda, ni Confucio, ni Lao Tse, ni Mohammed, ni Mahatma Gandhi, ninguno de ellos. Ni el negro Felipe, ni ninguno de esos demonios, ni ninguno de esos muertos que los hombres se los pasan invocando. Por eso es que las naciones están malditas, porque maldito es todo aquel que invoca a los muertos. A todas estas personas tenemos que enseñarle qué tan importante es el Hijo de Dios, cómo nacer de nuevo, cómo arreglar el camino, la senda, porque estamos desviados, porque estamos perdidos, porque estamos fuera de su condición, de su amor. Necesitamos predicar quién es Jesucristo. Necesitamos anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Y el que no haga como Jesús dice, se va a quedar y pasará por una grande tribulación. Pareciera que eso es lo que quieren muchos. Ya no se puede vivir un evangelio light, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos vivir así. Necesitamos vivir conectados, entendidos, llenos de la presencia, llenos del Espíritu, confiados en Jesús. Si no lo logramos, lloraremos amargamente como Pedro lloró cuando negó a Jesús. Porque el que no hace la voluntad de Dios es como si lo negara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos más pendientes de una fiesta, de un bochinche, de una parranda, que de ir al servicio de oración, que de ir al servicio de intercesión, que de ir a la escuela de enseñanza, que de venir al servicio en el cual guardamos el reposo de Dios, donde Dios establece en su palabra, en el 4º mandamiento, que es el día para bendecir y santificar a su pueblo. Y la gente está reposando otro día. Si quieres ser perfecto, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. El que quiera ser perfecto tiene que guardar los mandamientos y tienes que hacerlos. Así de simple. No hay que cuestionarlo. Si usted me dice que creyó en Dios y que creyó en Jesucristo, usted tiene que creer lo que dice aquí. Porque si usted quiere hablar otra cosa que no está aquí, usted está fuera de lugar. Usted no ha creído en Dios. Usted no se sujeta. Usted tiene un espíritu de altivez. Hay que predicar lo que está aquí y enseñar así,
por la palabra. Mire lo que dice ahora, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién? Jesús. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y hoy testificamos a Cristo, los que nacimos en Cristo, los que morimos para el mundo, los que morimos en la carne, los que vivimos en la unidad del Espíritu bajo la ley de la vida en Cristo Jesús. Testificamos a Cristo en todo lugar que vamos, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. Y no nos importa morir por ello, porque nos aguarda una gran recompensa. Hemos preparado nuestra vida para la vida venidera. Así que, ¿qué perdemos si en Cristo todo es ganancia? Amén. Ese amén no lo escucho. Amén. Ahora mire lo que dice, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo, verdad en Cristo no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Quién es el maestro de los gentiles? Pablo. Si no fuera por Pablo, yo no estaría predicando acá. Pero todos nos constituimos pueblo de Dios. Y cuando Dios se refiere al pueblo de Israel, se refiere incluso a los gentiles, a los que en su corazón nació Israel, a los que en su corazón entendimos que somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de la salvación que ofrece Cristo Jesús para todo hombre y toda mujer que crea en Él. Amén. Ese aplauso sea para el Señor. Ahora dice, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Dios quiere que oremos en todo lugar, levantando las manos al cielo. Pero pareciera que hay algunos que tienen golpe de alas, que no quieren subir las manos. Y si no, vamos a regalarles un desodorante también para que puedan levantar bien los brazos. Pero hay que levantar manos santas. Tenga chucha o no tenga, levante sus manos. Porque si sus manos son santas y eres un vaso de honra, Dios escuchará tu clamor. Dios intercederá. Dios moverá su mano a misericordia. Pero levantemos las manos. Amén. No podemos estar cansados incluso hasta para levantar las manos para adorar a Dios. Aleluya. Es tremendo, hermano. Tenemos que ser eficaces con Dios. Ahora, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y hoy vemos las damas cómo irrespetan las congregaciones. Prácticamente en algunos ministerios, no en este, porque aquí todos entendemos cómo Dios dice en su palabra para hacer, pero en muchos lo que hacen es vergüenza, cómo se visten, no son decorosas, mostrando el cuerpo y siendo de tropiezo para los mismos hermanitos, para llamar la atención de los mismos hermanos de la iglesia. Esta es la mejor manera que encuentro para decírselo. Damas, sean decorosas. Damas, no ostenten el pecado. Sean santas. Sujétese a como estas primeras mujeres que tenían verdaderamente piedad y amor en el corazón y servían a Dios. Veamos qué dice la palabra. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí se le cae el ministerio que tienen unas cuantas pitonizas que están montadas en los altares. Y me refiero a todas las mujeres que tomaron el pastorado y están como cabeza. La cabeza es Jesucristo. La cabeza, escuche, es Cristo Jesús. Donde reposa la cabeza de Cristo es sobre el cuello del varón, porque el varón fue hecho antes que la mujer. Y la gloria de Dios Padre es el varón, no la mujer. Y donde reposa la cabeza del varón es en el cuello de la mujer. Y el pecado no entró por el varón, sino entró por la mujer. Así que los ministerios que tienen líderes como pastoras que van y no tienen una cabeza sobre ellas en las cuales se sujeten, ahí hay un problema. Ahí es Jezabel y una gran pitonisa comandando y ordenando a la iglesia, que no es la iglesia de Dios.
Porque la iglesia de Dios se sujeta a la arquitectura que establecieron los primeros santos hermanos. Y nosotros como hijos de Cristo tenemos que sobreedificar sobre lo que ya está constituido. No venir a cambiar las cosas en este postrer tiempo. Así que si me dicen que tú eres radical, sí, ¿y qué? No me importa lo que tú pienses, porque yo agrado a un Dios de gloria. Yo agrado a un Dios de orden. Y ya Él estableció cómo sus santos tenían que moverse y cómo tenían que hacer las cosas. Y no tenemos que andar haciendo edificaciones nuevas, porque tenemos que sobreedificar sobre el fundamento de los santos hermanos apóstoles. Amén. Ese amén que se escuche. Ahora miren lo que dice. 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mire, hermanos, no se molesten conmigo. Está escrito. Usted abre el libro en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14 y 15 y usted va a escuchar, vas a leer lo que yo estoy diciendo. No te molestes conmigo, tú que estás en la internet, porque tenemos que hablar la palabra de Dios como es. La palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra los huesos, los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón, y que no hay nada, escuche bien, que no haya de ser manifiesto en el momento que estemos delante de la presencia de Dios. Así que si usted se creyó algo sin ser, lo mejor que se baje de ahí, dele el lugar a quien le corresponde. Porque viene juicio para la iglesia. El primer juicio con el que Dios arranca es para juzgar a la iglesia. Y tenemos que volvernos a la senda del Señor. Tenemos que volvernos a la doctrina verdadera, como dice la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice. ¿Está interesante o no está interesante? Amén. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Escuche. ¿Qué dice Jesús de los irreprensibles? ¿Cómo tienen que ser? En cuerpo, alma y espíritu. Tienen que haber nacido de nuevo. Tienen que verdaderamente ser renovados por la palabra, edificados por el espíritu y tener el cuerpo sin manchas. No puede ser un borracho. No puede ser un adúltero. Miren lo que dice. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estos son los atributos verdaderos. Un hombre que lo dejó para servir a Jesucristo. No dado al vino, ¿ven? No pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Tiene que ser un hombre que no tenga estas cualidades, que no ande buscando más el dinero y la fama y la fortuna antes que la presencia de Dios y antes que las almas se salven o hayan milagros y sanidades por medio del Señor. Hay otros que buscan fama, hay otros que buscan dinero. No, el evangelio de Jesucristo nos fue dado, entregado por gracia, y por gracia debemos entregarlo y darlo. Que a Dios hay que honrarlo, sí hay que honrarlo. ¿Cómo? Con un corazón sincero, contrito y humillado, para empezar. ¿Quieres adorar a Dios? Que tu corazón sea conforme al de Él. ¿Cómo? A compasión, misericordia, amor os he llamado, dijo Jesús. Sé manso y humilde de corazón. Esto es lo verdadero. Lo que le han añadido está de más. Los hombres atrevidos. Pero menos mal que todas las cosas van a ser, como se dice, probadas por fuego, como está escrito. Y saldrá en la obra de los santos, las que verdaderamente fueron hechas en el amor. Esto es tremendo, iglesia. Prepárate, Cristo Jesús está viniendo. Vamos a estar irreprensibles, como dice la palabra. Oiga lo que dice: que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay ministros. Hay ministros. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto es algo duro. Porque yo también tengo un hogar y tengo hijos, pero mi casa está completamente en sujeción y todos servimos a Jehová.
A los hijos no les puede quitar de que sean adolescentes, pero tienen que estar metidos en la brecha, tienen que estar metidos en el fuego, tienen que recibir palabra, tienen que hacer obediencia, tienen que acatar las reglas de la casa del Señor y las reglas de la casa donde está su papá y su mamá viviendo. A eso se trata. Tiene que haber disciplina. Y si no la hay, entonces ¿cómo vas a gobernar la iglesia? Ahora mire lo que dice después. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito significa no uno que no sepa nada. Tiene que ser aprobado, tiene que tener un llamamiento. El llamamiento viene de parte de Dios. Cuando Dios le pone el dedo a un hombre, se lo puso. Y no hay nadie quien diga sí ni no. Aleluya. Y cuando Dios le abre la puerta a un hombre, no hay quien se la cierre. Amén. Y cuando Él la cierra, no hay quien la abra, porque es Dios mismo que está operando. Aleluya. Amén. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Ve? Cuidado con la vanidad. Cuidado con creerse más que los demás. Menos mal, y yo siempre lo digo, soy un saco lleno de hueso y nada sé. Lo que Dios me da, me lo da por el Espíritu, y como Él lo pone en mi corazón, yo se lo retransmito a ustedes. Por eso el buen padre de familia sirve el alimento a tiempo, habla por la palabra, y lo que el mensaje que el Espíritu Santo pone en su corazón es el que le da a la iglesia para poderla edificar, para que sea por el Espíritu, no para que sea por la fuerza de la psicología, por la fuerza de la lógica o por la fuerza de la letra. No, es por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence al pueblo de Dios de pecado y redarguye el corazón. Ese aplauso sea para el Señor. Mire esto, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, para que no caiga en el chisme, para que las personas hablen bien de ti. Varones y varonas de la iglesia del Señor, guarden el testimonio en su casa y fuera de su casa, porque no puede ser uno estando afuera y otro en su casa. Y Dios dice a los ministros que tienen que estar irreprensibles. Y hay ministros que son una cosa por fuera, son una cosa en la iglesia, pero en su casa tienen a sus esposas abandonadas. Aleluya, gloria a Dios. Ni siquiera le dan para comprar una pantaleta. Es la verdad, hermanos. Y moléstese el que se moleste. Pero yo les digo la verdad, no hay atención para su esposa. Y a veces hay ministros que le dan más atención a las hermanitas, inclinados en otra intención que a su propia esposa o que a sus propios hijos. Porque de todo esto yo tengo una cuerda bien larga, un trayecto bien largo por el que he vivido. Y Dios me ha mostrado. He visto el testimonio de muchos que se creyeron que estaban muy bien parados y de repente cayeron. Por eso hay que ser humilde y manso. Aleluya. Y darle la gloria a Dios. Amén. Guardar el agravio, sufrir el agravio, guardar el vituperio y entregarlo todo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer si verdaderamente somos llamados cristianos, hijos de Dios, ciudadanos del reino de justicia. Aleluya. Ahora mire lo que dice. 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobleces. Hay personas que tienen doble personalidad. ¿Ah? Tienen dos perfiles. Son como la ola del mar, van para adelante y van para atrás. Qué triste. No dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con la limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Ahí está. Estoy de acuerdo con lo que Jesús dice. Hay que probarles el espíritu a los hombres de Dios. Aleluya. Hay que probarle el espíritu a todo el que se llama pastor. Hay que probarle el espíritu a todo el que se llama pastora. Hay que probarle el espíritu a todo el que toma ministerio. Dígame esos apostolitos de este tiempo. La escuela de los apóstoles de los últimos tiempos. O de todos los que se hacen llamar profetas. El último profeta fue hasta Juan. Aquí quedó todo escrito, mi amigo. Entiéndalo. Jesús lo dijo, no lo digo yo. No me llame mentiroso a mí. El único que dijo que el último de los profetas fue hasta Juan fue el mismo Señor Jesucristo. Y si Él lo dice, ¿cómo usted se declara profeta en este tiempo? Esto es duro lo que estoy diciendo. Y se van a molestar conmigo muchos que tienen ínfulas de profetas. Pero a mí no me interesa. Me interesa que las congregaciones y el pueblo de Dios se salve, que se ubique, que busque a Dios, que confirme la palabra para que pueda confirmar, valga la redundancia, para que pueda entender, para que nadie lo engañe.
para que se manifieste la revelación del Espíritu. Porque cuando Dios ve que en el corazón del hombre, el hombre tiene intención de aprender y está en una búsqueda sincera, en una búsqueda en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra, Dios se revela, Dios se muestra, Dios se entrega, Dios se derrama, Dios le levanta, Dios le muestra su gloria. Los diáconos o los que sirven en la iglesia, todos, sea el personal que sea que sirve en la iglesia, tiene que ser irreprensible. ¿Cómo es eso? Sí, en cuerpo, alma y espíritu. No puede ser chismoso, no puede ser vanidoso, no puede ser ostentoso. Tienen que ser prudentes, tienen que tener decoro, tienen que tener amabilidad. No pueden tratar a las personas a las patadas. Porque entonces, ¿dónde está el amor de Jesucristo? Si a compasión, misericordia y amor nos llamó Dios, entonces ¿qué estamos enseñando? Hay hermanos que le tiran la puerta a otro. Hay hermanos que se pleitan unos con otros. Y son los que sirven el presbiterio, los que sirven el altar. ¿Cómo así? ¿A dónde quedó la reverencia, la solemnidad, el respeto, el temor a Dios? Iglesias, hermanos y hermanas, comiencen a volverse a la senda del Señor. El tiempo se está agotando. Viene calamidad sobre la tierra. Vienen cosas muy duras que están prescritas, dichas por el Señor Jesucristo, que tiene su cumplimiento en este tiempo. Busque al Señor y no busque a los hombres. Deje de confiar en los hombres. Deje de confiar en el pastor. El único pastor verdadero se llama Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores y Pastor de pastores. Ese aplauso sea para el Señor. Mire lo que dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Es lo mismo que al ministro. Mire, ¿se da cuenta? Tienen que ser personas agradables a Dios. Pero hoy queremos poner en el altar a cualquiera. Tenemos que probarlos primero. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. ¿Esto es para qué? Para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Oiga, que es la iglesia del Dios viviente. Dios no habita en un recinto, escúcheme, donde hay paredes, techo, piso, hechos por manos de hombre. Dios habita ¿dónde? En la casa del Dios viviente, en el templo del hombre que se consagra, en el templo del hombre que busca la presencia, en el templo del hombre que se entrega a Dios y lo busca en espíritu y en verdad. Ahí mora Dios. Ahora mire lo que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Diga conmigo: la verdad está en mí y solo en el Señor la puedo experimentar. ¿Por qué les digo esto? Porque ningún hombre puede mostrarte a ti nada si usted no se vuelve a Dios. Si usted no lo busca con intención verdadera del corazón, no va a pasar nada. Pero si usted busca en lo profundo de tu corazón, si usted cultiva tu corazón, si usted se renueva en la palabra de Dios, si usted le pide al Espíritu Santo, va a pasar algo contigo. Aleluya. Va a ser embestido de arriba. Amén. Va a venir lo que todo mundo desea. Pero eso no se gana fácilmente. Hay que mostrarle fidelidad a Dios. Aleluya. Hay que mostrar el amor al prójimo primero, antes que todo, para ser aprobado por el Señor. Amén. Después dice esto: 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese aplauso sea para Jesús. ¿Qué más testimonio que el mismo que Jesús nos dio? Si usted dice Pablo, imitadme a mí como yo a Cristo. Yo no imito a Pablo.
Yo trato de imitar a Jesús. Pablo tenía un aguijón. No vaya a ser que imite el aguijón de Pablo. Cuidado, hermano. El que lo agarró, lo entendió. Hay muchos que imitan a hombres y no vaya a ser que también imiten las malas cosas que esos hombres practican. Eso es lo que quiero decir. Si usted va a imitar a algo, imite al maestro, imite al alfarero, imite a Jesús el Salvador. A quien está en gloria, arriba en gloria, como dice la palabra. 1 Timoteo, capítulo 4, y estamos terminando. Escuchen esto, hermano. El tiempo se va muy rápido. Pero la prédica ha sido edificante e intensa, porque tenemos que arreglar las columnas, los baluartes que están dentro de la casa del Señor. Tenemos que direccionar todas las cosas a que se haga la voluntad de Dios antes que los mandamientos y los estratagemas de los hombres que han corrompido las iglesias y los lugares donde se predica la palabra de Dios. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está. Ya los altares, en ellos poca solemnidad hay, poca reverencia a los instrumentos de la casa del Señor. Hemos convertido las iglesias, algunas, en lugares de manicure, pedicure, en discotecas. Oímos cualquier tipo de cosa en esos lugares. Utilizamos los instrumentos de Dios para otras cosas. Y Dios demanda todas esas cosas. Esas no son cosas del hombre. Esas son cosas del altar. Y cuando venga el juicio de Dios, todas esas cosas se van a demandar sobre los hombres que hicieron cosas profanas. Profanas. Fuera de lo divino. Fuera de lo santo. En contra de las cosas de Dios. Ahora mire lo que dice, versículo 2. No, voy arriba todavía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí tienen. Doctrinas de pitonizas que hacen que se rebelen contra sus maridos. Usted no se deje poner la pata a su marido, así le dicen. Sí. Y confunden a las siervas, y las siervas vienen levantándose con los matrimonios, y lo que causan es una gran división en esos hogares. No, Dios puso un orden. Todos en la casa se sujetan a Dios. El varón determina. No porque el hombre quiere, sino porque Dios lo hizo así. La mujer tiene que tener señal de ¿qué? De sujeción en su cabeza, porque ella fue la que hizo pecado. ¿O no? Lo acabamos de leer hace un momento. Cristo Jesús está sobre la cabeza del varón, y el varón está sobre el cuello de la mujer. Y escuchen esto: para el hombre y la mujer no son primero los hijos, sino Dios. Amén. Luego están los hijos, porque tienen que corregir su casa. Luego están los parientes, los padres, las madres, los seres queridos. Y muchos han confundido las cosas. Hay padres que son alcahuetes, sinvergüenza con los hijos. Y no se puede tomar cohecho con el pecado. Si tu hijo hizo la falta, tienes que amonestarlo, tienes que castigarlo. Pero con mansedumbre, con amor, con la palabra de Dios, para que pueda ser transformado, renovado, para que no cometa el mismo error. Ahora mire lo que dice la palabra. Así que hay, en los postreros tiempos hay apostasía y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La oración del justo puede mucho. Usted ora por los alimentos, sea lo que sea, Aleluya. y te lo comes y te va a hacer bien, porque lo haces en el nombre del Señor. Amén. La gracia tiene multiformas de uso. Y mire lo que dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Hay mucha religiosidad y fanatismo en este tiempo. Si esto enseñan los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Mire qué maravilloso es
Esto es lo que hay que aplicar. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. A compasión y misericordia Jesús te ha llamado. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos vosotros y por todos los que están en la internet. Hermano, vámonos a movernos en la piedad. Vamos a compartir el pan con el que no tiene. Llegaron los tiempos difíciles. Llegó el momento en mostrarle a Dios, no a los hombres, que puede tener un voto de confianza en nosotros para poder ser aprobados por Él. Vamos a darle de beber al que no tiene. No aguardiente, obviamente agua. De beber y de comer al que no tiene que comer. De vestir al desnudo. De servir al desamparado. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que practicar. Y cuán bueno es compartir y habitar los hermanos juntos en paz y armonía. En la antigüedad teníamos todas las cosas en común en la iglesia. Volvamos a ese tiempo. Vamos a decir, mire pastor, tengo algo para Dios, pero yo lo ministro. Esto no le gusta a los pastores de este tiempo. Pero yo les digo que usted puede ministrar el tesoro que usted tiene para Dios y lo que Dios propuso en su corazón como ofrenda para Él, para que tú mismo lo ministres. Traiga lo que usted va a servir a Dios, lo trae aquí, lo oramos por eso y lo entregamos al que tiene necesidad. A mí no me traigan nada. Yo quiero que ustedes sean partícipes de la obra de Dios, a lo que Dios los está llamando. A servir al prójimo, para que la maldad y la rapacidad salga del corazón y nuestros corazones se afirmen en la fe en Dios, en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y despedirnos del servicio. Amado Padre, Señor, quiero darte honra, gloria y gracias por este mensaje, por esta palabra. La próxima semana, Señor, sírvanos otra palabra como esta, porque nos está haciendo falta. Palabra que nos confronte, palabra que nos tiemple en el espíritu, palabra que nos dé un indicativo, una dirección, porque en este tiempo la iglesia necesita dirección. Y más que tu palabra, ¿qué más que tu palabra? Si tu palabra lo tiene todo y lo dice todo para hacer, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles. Espíritu Santo, guárdanos a cada uno de nosotros en el camino. Guarda la vía, guarda los matrimonios, guarda los hogares, guarda los hijos, guarda Aruba, guarda Venezuela, guarda a todos los miembros de la iglesia y a todos los que nos ven en la internet, Señor. Tu bendición les alcance en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Shalom Maranatha. El Señor está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, dijo Jesús. Ven a mí, dice Jesús en su palabra. Y Él levantará tus fuerzas, añadirá todo lo que te hace falta. Él lo prometió, Él lo dijo, Él lo cumple, pero búscalo en espíritu y en verdad. Búsquelo con todo lo que puede sentir tu corazón, el deseo de tu corazón. Amén y amén. Bendiciones.